Continuamos en Síntesis y ya se integra con nosotros el doctor Leo Sierra, hoy que es miércoles 6 de junio, con muchísimas informaciones, ¿verdad, doctor? Así es, Michelle, estamos por aquí como todos los miércoles, el día que yo considero más importante porque divide la semana en los días que uno trabaja más fuerte y los otros días que ya está esperando el fin de semana. Y como dice el doctor Fidel Pichardo, por supuesto, el día que más televidentes están atentos a Síntesis. Claro, por lo que Derecho y Justicia, ¿verdad? Claro. No, y sobre todo que tenemos nuestra Mayesta ahí sí, la Mayesta en nuestro espacio. Bueno, muchos temas de justicia ahora, ¿verdad? Hay temas de justicia y sobre todo nacionales. ¿Dónde estará Quirinito? Internacionales. No aparece Quirinito. No aparece. Ni tampoco sabemos qué es lo que va a decir Hipólito Mejía. No, porque eso no es de justicia. Bueno, ¿quién sabe? No, pero por Dios. ¿Quién sabe? El Congreso Nacional está ahí, que hay un preacuerdo, acuerdo, hay una discusión, hay unos quienes piensan y dicen que le doblaron el pulso al presidente, hay otros que dicen que no, que hay una discusión y que hay una especie de división entre los partidos. Hay una encuesta también, Michelle. ¿Una especie de división? Sí, de ideas de partidos. Ahí bueno, en el seno del Congreso Nacional. Bueno, es así. Tenemos muchas informaciones. Hay que destacar al inicio que en el día de ayer se votó en la OEA y que República Dominicana junto a otros países, 18 adicionales, votó a favor de la resolución de la OEA que declara ilegítimas las elecciones en Venezuela. Nosotros, había duda con lo del voto dominicano, ya que habíamos fijado una posición diferente en el proceso anterior, pero parece que las presiones norteamericanas y lo mismo del proceso en Venezuela, ya pasó el proceso, ¿verdad? Sí. Ya se unió República Dominicana, inclusive fue la primera que votó. Así es. 19 países votaron a favor de que estas elecciones son ilegítimas, otros se abstuvieron y, como es normal, unos 5 países votaron en contra, entre lo que está Venezuela. ¿Verdad que sí? Sí. Hay que ver cómo sigue todo esto, qué se trata y cuáles son las consecuencias. Venezuela anunció que se declararía de fiesta cuando salga de la OEA Venezuela, sí. Y fue una reunión bastante candente en el día de ayer, y que le dijeron muchas cosas al señor canciller de venezolano, otros cancilleres y representantes de países, ¿verdad? Así es. Hay un tema con relación a Venezuela y la OEA. OEA es la Organización de Estados Americanos, es una de las instituciones de foro internacional que tiene más presencia y que tiene incluso más pesos. ¿Qué pasa aquí, Michelle? Venezuela ya había solicitado la salida de este foro, de este organismo, y se esperaba que, creo que para mediados del año que viene es cuando se cumple la fecha en que debe de salir, puesto que efectivamente esto es un tratado que firman los países, y a los tratados hay que esperar un tiempo para usted, cuando usted decide renunciar, cuando decide excluirse de eso, se espera un tiempo que mínimo, entiendo, es de un año. Venezuela va a salir de este organismo por voluntad propia. Mientras tanto, la OEA está encendiendo la hoguera para que Venezuela sea objeto de la aplicación de la Carta Interamericana. Este instrumento tiene o conlleva que los países sean sancionados económicamente y que estén puestos en la mirilla y le cierren lo que son los créditos y las aperturas a nivel de la región. Aquí es importante saber, Michelle, que hay varios países que estuvieron alineados con Venezuela, donde está Bolivia, Dominica, que muchas personas no se llamen a confusión porque pueden ver Dominica y entender que República Dominicana votó a favor de Venezuela, sino votó a favor del tema que se está discutiendo, que es la suspensión de Venezuela de la OEA. Lo que me llama poderosamente la atención, Michelle, de esto es que la OEA está cuestionando unas elecciones a nivel interno, que quienes deben estar llamados
a ese cuestionamiento son los venezolanos los que participaron de ese proceso. Y que sea de mi conocimiento, estas personas que participaron en este proceso dicen, como dicen aquí también, pero oficialmente no la han cuestionado. Entonces, eso para mí es un punto que creo que la OEA no tiene competencia para ir a cuestionar. Pero lo han puesto dentro del tema de la suspensión de Venezuela del organismo. Vamos a ver qué va a pasar aquí. República Dominicana, como bien dijiste, votó a favor de que se suspendiera 19 países y 11 abstenciones. Creo como que la votación, Michelle, los países que concurrieron, esa votación no es significativa, porque ¿cuántos países componen la OEA? No, pero ahí la OEA eran, si no me equivoco, porque suma, vamos a ver el dato. Sí, pero si sumamos 11 más 19, eso te da 30. Son 30. Y 4 que en abstención, en contra, 34. Sí. Entonces, ¿cuántos países conforman la OEA? Bueno, yo no tengo el dato. Sí, pero están todos, porque son 10 en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica y las islas. O sea, si te pones a ver, acuérdate que estamos hablando de Estados Unidos, sí, Canadá, sí, o sea, más o menos, y cuando tú te pones a ver que ahí está, por ejemplo, creo que Cuba no pertenece a la OEA. No, porque Cuba es... Entonces, está República Dominicana, está Jamaica, ahí podemos ver a Haití, sí, Antigua y Bermuda, Trinidad y Tobago, Surinam, San Kitts, también Dominica, San Vincent, Santa Lucía, Barbados, Guyana, están todos, doctor, están todos. México, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Costa Rica. Yo creo que no hubo ningún país que no estuviera presente que perteneciera. Sí, este sería el tercer país en que logra ser suspendido por la OEA, porque estuvo Cuba y Honduras en 70 años que tiene la OEA. Por eso Cuba no está ahí, porque Cuba sigue estando fuera de lo que es la OEA. Honduras fue reintegrada a la OEA e incluso está votando ahora en contra de Venezuela, que por un tema de solidaridad que sufrió esos embates de ser suspendida de la OEA, ahora está votando a favor de la suspensión de otro país. Pero también debemos recordar, Michelle, que esa misma... Míralo aquí, la Organización de Estados Americanos está integrada por 35 países de América, ¿verdad? Correcto. 35, y habíamos dicho que en la votación... 34. 34. Falta Cuba. Falta Cuba, que completaría el país número 35. Pero, Michelle, quería señalar de que recordemos que esa misma OEA fue la que permitió en el año de 1965, o autorizó prácticamente, que vinieran los marines estadounidenses a ocupar la isla por una diferencia interna que tenía República Dominicana. Ojalá las diferencias en Venezuela se puedan resolver por la vía democrática, por la conciliación, pero también hay que reconocer que los que están gobernando a Venezuela ahora mismo están cometiendo un abuso, no están gobernando para ese pueblo, aun cuando hayan tomado medidas que puedan beneficiar a un sector. Mas, sin embargo, el grueso de la población, el que tenía una posición económica, el que era clase media, está saliendo de Venezuela por alguna razón. Vemos cómo Venezuela se ha cerrado la puerta a lo que es el mundo económico, al mundo de la producción, y vemos cómo hay personas allí en Venezuela que están pasando, como decimos nosotros los dominicanos, la de Caín. Pero Venezuela y la OEA entenderán que el país también debe de continuar, Michelle, y tenemos otros temas en la palestra. Decía más temprano que hay una salsa, Michelle, tú que tienes sueños a veces y dice en esos sueños cosas que pasan. Hay una salsa también que dice, oh, ¿qué será que anda susurrando? ¿Verdad?
¿Qué será lo que quiere decir el presidente Hipólito Mejía con que va a desnudar al presidente Leonel Fernández? Yo puedo leer de las aseveraciones del presidente Hipólito Mejía de que él está escogiendo al presidente Leonel Fernández como el candidato que él quiere enfrentar para las elecciones del 2020. Uno. Dos, él se está autoproclamando ya como ese candidato para el 2020 por el PRM. Él está diciendo, ya voy para la calle y tengo algo que decirle. Hasta ese momento, Michelle, Hipólito estaba pasando como el gran dirigente que es, como el expresidente que fue y como un dominicano más. Ahora Hipólito ha tomado un repunte porque en los medios de comunicación, por supuesto, porque la gente ahora está a la expectativa. Y lo que ha hecho Hipólito Mejía es una jugada maestra, es una estrategia, ya que él, la verdad ha de ser dicha, él no estaba sonando, no estaba en los medios de comunicación. Y ahora con esto andan los medios de comunicación, anda la gente detrás de Hipólito esperando a ver qué es lo que él va a decir. Bueno, yo te digo algo con respecto a ese tema y no es que no esté de acuerdo con usted, pero el presidente Mejía es una persona que está muy claro en lo que son los procesos y los tiempos. El tiempo para cada cosa. Fíjate, primero, ¿qué él dice? Él dice, el mes que viene salgo a recorrer y a comenzar mi campaña. Claro. Todo lo que él ha hecho lo pone en cero. Por otro lado, cuando tú dices que él elige su contrincante a Leonel Fernández, yo te digo a ti que independientemente que estemos o no de acuerdo con las encuestas, ¿verdad? Sí. Todas las encuestas y las mediciones te dan que Leonel Fernández es, si no es del PRM, es el candidato a vencer. O sea, si tú tienes claro que él tiene que medirse, él no puede decir yo contra Luis Abinader. Él tiene que asumir que él es el candidato para poder enfrentarse al candidato de la oposición. Entonces hay un tema, él nunca pudiera decir que ya él asumió que es el candidato, no. Fíjate que cuando tú ves los escenarios de las encuestas, lo primero que te dicen a ti es Leonel Fernández 44 contra 34 si es Abinader, Leonel Fernández 46 contra 27 que es Hipólito Mejía. Y de esa encuesta vamos a hablar mucho en el día de hoy, pero yo creo que Hipólito mantiene una posición. Yo personalmente creo que ya hay precedentes de que se pueden tener informaciones que cambian resultados, cambian percepciones, y todos los días lo podemos ver en República Dominicana cuando se sacan cosas. Y no estoy de acuerdo personalmente, ni que se quede así, ¿verdad? Ni que se quede así porque Hipólito nos trajo de la mano una bomba, ¿verdad? Ni quiero que se quede así, ni creo que nos merecemos como dominicanos que se quede así, ¿verdad? O sea, Hipólito Mejía ¿qué debió hacer? Lo primero es que si él tenía una información de Leonel Fernández, en forma oportuna él debió decirla, ¿verdad? Claro. En forma oportuna él debió decirla. Bueno, pero cada quien maneja sus estrategias. Claro, porque por ejemplo, cuando lo de Quirino, bueno, pero cuando lo de Quirino llegó y soltó su asunto, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí? No sé, ese es un tema que yo he tenido mis análisis, yo no quiero ya, porque eso es un problema que si no nos escucharon nunca en 2 años, porque yo lo que decía era, lo importante no es quién trajo a Quirino, lo importante es, ¿de verdad se le debían 200 millones? ¿De qué se debían esos 200 millones y qué se hicieron con esos 200 millones? Y se le pagaron esos 200 millones. ¿Por qué no se cogió a Quirino y se le preguntó a quién más se le dio dinero? Si le dio dinero a otro partido o a otro sector del mismo partido. O sea, no se buscó una solución al problema. Porque posible... Yo no vi una resolución
de lavado de activos en contra de ese dinero, de procedencia de ese dinero contra Quirino. Porque si se quedó callado, a lo mejor le pagaron, y si le pagaron ese dinero, podía entrar a las arcas dominicanas. ¿O no? Bueno, porque no se sacó la loto. Michelle, lo que pasa es que esos son argumentos de personas que están en proceso, de personas que han sido juzgados, y qué credibilidad puede tener una persona que ha sido juzgado. Yo no quiero, yo no le estoy dando la razón ni a Leonel, ni al PLD, ni a Hipólito, ni a nada. Yo sí digo que si tú tienes una información y tú decidiste ser mi representante o volver a optar por la presidencia, esa información tú no la debes de retener hasta que tú la necesites. Tú la debes de tirar para buscar una solución, al que te dé tiempo buscar una solución al problema, no utilizarla políticamente para tu beneficio. Porque ahí es como en derecho, usted me explicaba el otro día y me decía, no, porque eso es de orden público, ¿verdad? Claro. Hay cosas que tú decir, tú no la, o quedarse callado y en un momento dado decirle a uno, miren, ayer me enteré de esto, de Leonel. Pero no dejarle a uno, por el tema político, por la estrategia política, dejarle a uno el morbo, ¿verdad? Porque quien tiene ahora un tema es Leonel. Está todo el mundo pensando lo que usted dice, y Hipólito, ¿qué va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a decir? Yo lo que pienso es que Hipólito no tiene acostumbrado a esta salida. Y esto no es más que es el producto de lo que tú acabas de decir, del morbo. Y va a tener a la población en expectativa de qué va a decir, y al final no va a decir nada, y va a pasar lo mismo que pasó con aquella declaración que dio el señor que le llaman Quirino. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Y qué va a pasar con Hipólito? Nada. Bueno, no pasó la declaración, pero en un momento dado, esa declaración de Quirino perjudicó a Leonel. No lo perjudicó nada. ¿En qué lo perjudicó? Pero dicen que él no fue candidato por esa declaración. No, hombre, lo que pasa es que tú sabes que las excusas están a la orden del día, y cualquier subterfugio lo pueden utilizar como pretexto. Leonel no fue candidato porque el presidente Medina se impuso. Leonel Fernández es uno de los candidatos mejor terminados. Claro. Es un hombre planificador, es un político que a nivel distingue, que tiene conocimiento, tiene base, conoce muy bien todo lo que es el sistema político, la geopolítica. Realmente Leonel Fernández es un producto bien terminado. Hay que ver qué es lo que va a salir, ¿verdad? Claro. ¿Con qué es que viene? Entonces, vamos a dejar a Hipólito con su morbo y que él pueda salir a flote con su candidatura. Es un presidente que ya vimos cómo es, atípico, es un candidato atípico, y no nos extrañamos que el presidente diga con este tipo de números como cosas. eso, Hipólito le ganó la convención a Miguel. Miguel estaba arriba y Hipólito estaba abajo, y Hipólito ganó Hipólito es un político del caray, tiene muchísima gente. Bien, entonces lo que pasa es que Hipólito es un político práctico, es un político de campo. Pero también la gente se identifica con Hipólito. Pero claro, porque Hipólito le dice la verdad a la gente. Pero por supuesto, y le gusta a la gente, además. Depende, porque cuando usted dice gordo, no. No, que va, bueno, no sé por qué será, pero Hipólito es un tipo bien. La política se necesitan este tipo de personas. Lo que pasa es que también el Estado, el gobierno tiene cierta solemnidad, y yo entiendo que el presidente Hipólito ha tomado pues se ha puesto más conservador y ha entendido que el país se debe manejar de otro lado. Mira, Michelle, quien no ha entendido cuál es su rol, cuál es su función, y de verdad que yo con mucha expectativa asumí cuando se hablaba de lo que era el ombudsman, de lo que se hablaba de lo que es el defensor del pueblo. Y por fortuna ahí se designó a una señora que todo el mundo conoce, que aprecia, que quiere, a la doctora Zoila Martínez. Pero yo entiendo que el defensor del pueblo es una oficina más, es un buqueempleo, una oficina donde están empleando, porque ¿cuál es la labor del defensor del pueblo, de ese ombudsman, de ese hombre fuerte?
es ir a meter sus narices donde quiera que exista una injusticia, donde quiera que exista violación a derechos fundamentales, que la sociedad requiera que alguien lo saque a la luz, que lo defiendan a nivel colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque a diario vemos cómo se violan los derechos de cada persona, vemos cómo las personas acuden a denunciar a los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo, que se ampara y escuda en que no tiene recursos, vemos cómo a diario continúan estas denuncias, estas violaciones. Por ejemplo, yo tengo aquí un recorte de un periódico que me gustaría que le tomaran una vista. ¿Y los derechos fundamentales tiene que ver lo del agua? ¿Sí? Claro que sí. Oh, Michelle, por supuesto. Esto me gustaría que lo enfocaran aquí, este recorte de periódico que yo tengo, donde dice que en Bayona se está mezclando el agua cloacal, el aguas negras, con el agua potable. Esto es sencillamente un artículo periodístico en un sector de clase pobre. Entonces me gustaría, y hago un llamado a la Defensoría del Pueblo, para que ella atienda y conjuntamente con las instituciones que tienen que ver con lo que es el manejo del agua y de las aguas negras, pues busquen una salida a esto. Porque el sistema funciona, la gente tiene que ir a quejarse. Si nadie va, ellos no. La Defensoría del Pueblo no necesita que nadie lo apodere para que ellos comiencen a ejercer de su labor. Pueden hacerlo por... Claro, Michelle, esos son sus labores. Uno de los organismos más fuerte que tiene un Estado es la Defensoría del Pueblo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional entiende, oye bien, hay dos teorías para el Tribunal Constitucional: aplicar lo que son los derechos fundamentales y esa Constitución. Si el Tribunal Constitucional se entera de que existe una denuncia, puede pronunciarse sobre ese tema. El Tribunal Constitucional tú lo apoderas de una acción de inconstitucionalidad por la violación a la Constitución o a derechos fundamentales. Y después que tú lo apoderas, tú puedes renunciar a esa acción. Y el Tribunal Constitucional tiene que seguir conociendo esa acción. No se puede desapoderar porque el que presentó la acción dijo, ya no me interesa. No, pero es un momentico, hay que corregir. La Defensoría del Pueblo por igual. ¿Para qué está la Defensoría del Pueblo? Para defender casos como estos. La Defensoría del Pueblo fue el día pasado a la Penitenciaria Nacional de la Victoria y dijo que allí los presos estaban en hacinamiento. Entonces, para eso está la Defensoría del Pueblo, para tratar de enmendar y corregir esos errores, para presionar al Estado, al gobierno, de que pongan, que encarrilen estos males que de verdad afectan a una población. Entonces yo hago un llamado desde esta tribuna para que la Defensoría del Pueblo se empodere realmente de los males que está afectando, y no es que lo va a resolver, es que lo denuncie y que obligue a las entidades, a los funcionarios que tienen que ver con eso, a que pongan estos problemas en vía de solución. Por ejemplo, aquí hay un problema gravísimo todavía, Michelle, con el tema de las invasiones de propiedades. Aquí cualquiera te afecta a una propiedad con una copia, una fotocopia de un título, y tú tienes que iniciar un proceso, y para tú sacar a esas personas de ahí tienes que ir al abogado del Estado. Tiene que ir 2 y 3 y 4 audiencias, y entonces te designan fuerza pública. Pero usted sabe que eso no es gratis. Eso no es gratis. A usted le cuesta ir desde su comodidad hasta esa oficina del Estado. Y allí se la ponen en China, le dicen que usted tiene que presentar una certificación de cargas y gravámenes, que en el menor de los casos dura 15 días. A usted le dicen, usted tiene que traerme su título original, usted tiene que hacerme una instancia. Se la complican y usted me dirá, bueno, pero son los procedimientos. ¿De qué sirve un título, un certificado que usted tiene en sus manos si el abogado del Estado dice, no, usted tiene que traerme una certificación? Entonces, yo entiendo que los procesos frente a derechos fundamentales, como es el derecho de propiedad, que fascinerosos, que sinvergüenzas, que delincuentes invaden una propiedad que tú tienes, que puedo tener yo, y después para sacarlo de ahí es la del caray.
porque esas personas se amparan en una simple fotocopia y el abogado del Estado frente a eso no puede hacer nada, porque entonces ahí se plantea una litis. ¿De qué sirven tener los títulos de propiedad en este país? Parece ser que un título de propiedad vale igual que lo que valen 100 pesos de este país. Vale igual que lo que vale la honestidad de muchas personas. Vale igual que las palabras de muchos políticos. Entonces, tenemos que comenzar a dar carácter institucional a lo que nosotros tenemos. No es justo que usted vaya al abogado del Estado, notificándole a ese abogado del Estado que usted tiene una propiedad, que usted le avale su certificado de título, y ese abogado del Estado diga, no, usted tiene que traerme una certificación, cuando le bastaría a él, porque en la jurisdicción inmobiliaria hay un sistema integrado que él puede accesar a ese inmueble y determinar si ese inmueble real y efectivamente le pertenece a esa persona. Entonces, creo que el país ciertamente ha ido evolucionando en muchos aspectos de justicia, pero en otros ha involucionado. Pero ha involucionado no por la propia ley, sino por lo que la ponen en práctica. Y no estoy cuestionando al abogado del Estado que está, estoy cuestionando a la oficina del abogado del Estado, que deben ser más preventivos, deben dar respuestas más efectivas, deben dar respuestas más rápidas y atender al ciudadano. Michelle, ahí te atienden hasta con descortesía en el abogado del Estado. Y se lo digo porque nosotros a diario vamos a estas oficinas, vamos a buscar el auxilio de estas oficinas y realmente es deprimente a veces el servicio que le brindan. No en todos los casos, pero en otros casos hay celeridad, por la razón que sea. Hay días que el personal te atiende amable y decentemente. Lo importante es que el abogado del Estado, sus funcionarios, sus empleados entiendan que ellos están para prestar un servicio. Pero una justicia tardía, un servicio público tardío, equivale a una injusticia. Equivale a que usted lesione un derecho. Y no es que estamos diciendo que coja las autoridades y vaya al terreno y saque al que está ahí. No, no, no. Usted tiene los mecanismos de atender al ciudadano. ¿Tiene un problema? Vamos a analizarlo, vamos a ver. Pero vamos a achicar, vamos a hacer más efectivos los procesos. Eso es con relación a eso. Michelle, salió un estudio incluso del economista, que tiene una institución que se llama, me perdió el nombre ahora, de Nassim Alemani, donde él dice que los millennials, tú sabes cuáles son los millennials, ¿verdad? Los jóvenes de ahora, los del milenio, están pensando en dejar en 2 años un 43% los trabajos que tienen. ¿Y a qué dice él que se van a dedicar? A los negocios informales, a las empresas que estos jóvenes desde un lugar lo pueden controlar. Eso es algo preocupante. Y digo esto que es preocupante y a la vez bueno, porque vemos que esos jóvenes están pensando en ser innovadores. Pero también estos jóvenes que están pensando en ser innovadores posiblemente no vayan a aportar al desarrollo nacional y a la economía, porque entrarían dentro de lo que es el campo de la informalidad. Y el Estado tiene que comenzar... Puede ser informalidad o negocio pequeño, porque creo que es bueno cuando tú emprendes. Lo malo es el porcentaje tan alto que tú podrías decir que podríamos tener, que ellos están pensando otra cosa, ¿verdad? Bueno, es un estudio que nosotros desconocemos en función de qué se hizo, cómo se hizo. Sencillamente damos la información como algo preocupante, que 43% de los jóvenes de ahora que tenemos es mejor trabajar para una aplicación. A desarrollar una cosa, ya con eso me siento. Claro. Y otro tema también preocupante para mí es que el gobierno de sus ingresos ha destinado el 41.2% de ese ingreso, de cada 100 pesos, para pagar salarios. Este es un tema muy preocupante. Y no es que el Estado pague los salarios, no, sino que el Estado tiene que invertir un poquito más. Porque ese 41.2% también debe estar destinado no solamente a salarios, también a otros aspectos. ¿Eso promediando todo el Estado? Sí, aparentemente. No el gobierno, el Estado. Bueno, el Estado como tal. Entonces, nosotros encontramos que la inversión de capital está como muy cuestionada y tiene un porcentaje muy bajito. Ojalá y esperemos que los teóricos
de la economía y lo que manejan la parte financiera y económica del país, puedan traducir estos datos con mayor eficiencia y que nosotros, el pueblo, podamos ver que realmente el Estado, el gobierno se preocupa porque la economía llegue. Y te digo esto, Michelle, porque hay un sector de la población que se siente presionado frente al Estado. Gracias a Dios que el gobierno tomó la decisión de aguantar unas presiones, la presión tributaria que se estaba haciendo frente a estos profesionales, y eso ha traído un poquito de calma. Pero la gente sigue, el comerciante sigue presionado porque Impuestos Internos está presionando mucho a las personas. Y sin embargo, hay que destacar, doctor, que en esa medida Impuestos Internos ayudó a la gente que no había pagado, porque en eso no podemos equivocarnos y defender a la gente que le toca pagar y que no pagó. Por supuesto. Impuestos Internos jugó su rol, y hay que separar mucho lo que es la gente que no quiere pagar impuestos de lo que es el peso de los impuestos. Claro. ¿Verdad? Una cosa es, ahora, si Impuestos Internos, yo recuerdo en una exposición que tuve donde el director Magín Díaz reflejaba que él estaba en la mejor disposición de, dentro de lo que el marco de la ley le permite, poder tratar de buscarle soluciones a ese grupo de profesionales, que fíjate que al final no hubo ni que hacer ley, una ley que estaba sometiendo Faride, pues se le buscó una solución. Era un grupo finito, eran 1000 y pico, ¿verdad? De gente que realmente tenían un problema, tenían que pagar un impuesto que no pagaron. ¿Sabe algo? Y creo que la dirección en eso fue, dentro del marco de lo que le permite la ley, le buscó la solución y está todo el mundo conforme. Sí, lo que pasa, Michelle, es que nosotros somos un pueblo de espalda al compromiso fiscal. Esta Dirección General de Impuestos Internos y la que vendrán no se están inventando absolutamente nada. Todo está ahí dispuesto en la norma. Todo está contenido y legislado hace mucho tiempo en las normas. Lo que pasa es que las direcciones, las administraciones no han puesto en vigencia lo que establece la ley. Esta Administración de Impuestos Internos no ha puesto una sola disposición nueva. Está aplicando lo que había y lo que hay. Ahora, las cosas no se imponen de golpe y porrazo. Las cosas no se llevan al ciudadano a cumplirlo porque sí. Sí, la ley está ahí y la ley es obligatoria y mandatoria para todos. Pero vamos a ir haciéndolo gradual. Y yo entiendo que la Dirección General de Impuestos Internos está haciendo una labor encomiable y lo está haciendo bien. Nos guste o no, lo está haciendo bien, porque lo está haciendo apegado a la ley. Y cuando no tiene el segmento para aplicar, cuando no tiene la norma para aplicarlo, entonces la crea en su facultad que tiene de legislar en ese sentido, esa norma que pueden crear. De todas maneras, Michelle, nosotros entendemos que las cosas deben de ir paso por paso. Mira, otro aspecto, ya entrando a área jurídica, como tú decías que tenía muchos temas, no vamos a hablar de la ley de partido, que sigue empantanada en el Congreso, donde vemos que siguen todavía las diferencias, y creo, como dije ahorita, que al presidente de la República le doblaron el pulso en el Congreso. Y todos sabemos que si esa ley de partido pasaba, iba a pasar la modificación constitucional. Y ahora hay disputas en el Congreso. Uno tiene unas ideas que deben ser cerradas, otros que deben ser abiertas, que son simultáneas, que es con el padrón de los partidos. Pero ninguno ha dicho, Michelle, con qué recursos se van a sufragar la participación de la Junta, porque todos quieren que la Junta supervise las elecciones. Con su fondo. Sí, con los fondos de la Junta. Entonces, no quieren que le toquen los fondos que reciben los partidos políticos. Entonces, una vez más, nuestros políticos están metiendo al país, o pudieran meter al país, en un problema, y lo están poniendo, como decimos nosotros los típicos, en un gancho. Están poniendo a la Junta Central Electoral a caer en un gancho, porque si aprueban las elecciones bajo el método que entiendan, pero bajo la supervisión de la Junta Central Electoral, de que ella tenga que cubrir esos fondos, veremos entonces cómo a la Junta Central Electoral le van a sacar los recursos para cubrir esos eventos. Bien.
Mira, Michelle, nos falta el caso de Emily Martínez, que había ella había dejado el abogado a Hopperman, pero parece que lo volvieron a poner. No, ya eso parece que se pusieron de acuerdo, ahí hay una diferencia, lo llamaron aquí a Procuraduría, hablaron y se pusieron de acuerdo, porque tú sabes que en los casos judiciales siempre hay personas que tratan de permear los procesos y parece ser que lo estaban dividiendo por ese lado, pero aparentemente va a seguir el abogado José Hopperman con el caso. Un caso que no podemos, Michelle, dejar de tratar es el caso del señor Donny Santana Cuevas. Este fue el señor que por un rumor, por una denuncia, se le está llevando un proceso. Él fue destituido el mes pasado, me parece, y antes de ayer se le impuso la medida de coerción consistente en 1 año de prisión. Lo enviaron para el centro correccional de Romana, de San Pedro de Macorís, perdón, y está a la espera de que se continúe la investigación de este proceso y se determine el grado de responsabilidad. La fiscal, muy envalentonada, y queremos darle el apoyo a la fiscal del Distrito Nacional, para que siga así, para que siga haciendo este trabajo, que no permitirá que nadie entorpezca esta labor. Y de hecho dijo que está investigando, que se continúe investigando a la madre de la niña, porque de alguna u otra manera esta señora incurre en una responsabilidad, ya sea por omisión o por comisión. Si usted se entera de un delito que está afectando a una persona y usted no lo denuncia, usted se hace cómplice por omisión. Si usted contribuye a que ese delito se continúe, se perpetúe en el tiempo, entonces usted es cómplice por comisión. Entendemos que la justicia, la fiscalía, debe aclarar este caso. Y si este señor tiene responsabilidad en la afectación de esta niña, debe caerle todo el peso de la ley. No importa que sea compadre del presidente, que sea amigo del presidente, que sea miembro del partido, no importa lo que sea, porque para él incurrir en esas violaciones no midió ninguna de esas cualidades, que yo no sé si son ciertas o no. Es lo que dicen en los medios de comunicación. Entonces, hay que aplicar todo el peso de la ley. Con relación... Ese es el de Donny Santana. Donny Santana. Sí. Y con relación al caso Odebrecht, Michelle, conversaba con un abogado el día pasado y al Ministerio Público se le está achicando el tiempo. ¿A cómo estamos hoy, Michelle? Hoy estamos a 6. ¿Verdad? No era tan 9. Le quedan 3 días al Ministerio Público. O sea, que de aquí al viernes hay que... el viernes estamos ¿a cómo? A 9. A 9. Entonces, hasta las 12 de la noche. No, déjame ver, hasta el sábado. Bueno, hasta el sábado, entonces. Tiene hasta las 12 de la noche para presentar su acusación contra esta persona. 8, sábado 9. Sí. Entonces tiene hasta las 12 de la noche de este día para presentar la acusación. Ahí vi a Rondón quejándose que ni la Cámara de Diputados ni nadie le ha entregado la prueba que pidió. Bueno, eso es bueno para él, porque el Ministerio Público está incumpliendo con una labor y eso tiene sus beneficios procesales. ¿Qué es lo que estamos esperando? Ya dijo el procurador que hay gente que le están pidiendo y lo están presionando, y él dijo que no se apuren mucho porque él estaba esperando la información. Supuestamente ya Panamá le envió las informaciones de 51 compañías que estaban esperando información. ¿Qué tiene el procurador en sus manos? Yo no lo sé. Ahora, el llamado al procurador, a la Procuraduría General de la República, es que si no hay caso, Michelle, como yo he reiterado desde el primer día de ese proceso, no sé si recordamos esa parte, yo he dicho, el Estado, el gobierno no tiene un proceso en ese caso. Y lo he dicho en reiteradas ocasiones y por los siguientes motivos. Probar los delitos de corrupción son muy difíciles. Probar los delitos de trasiego de dinero de uno sería muy fácil. Pero, señores, estamos hablando desde el 2001 y estamos en el 2018, es decir, han transcurrido 17 años. Hay un sistema de prescripción porque solamente el Ministerio Público pudiera encartar por los hechos de los últimos 10 años.
Si él puede demostrar que existe una continuidad en esos delitos, bueno, entonces tendría que enarbolar su tesis en función de la continuidad de esos delitos. Los delitos continuos, pues no prescriben porque se van renovando en el tiempo. Doctor, hay un tema con ese que la semana pasada que le dije a la audiencia que le iba a preguntar, y es en torno a que, sí, muy bien, todos queremos el plazo. El día 9 el procurador debe determinar de presentar su acusación, la acusación formal, ya que había declarado este caso complejo, Sí. y ese plazo de 18 meses se vence el día 9 de junio, que será este sábado a las 12 de la noche. Que es objeto ya de una prórroga, Michelle, porque ese plazo debió de presentarse el mes anterior. Exacto. Y se lo prorrogaron por un mes, 2 meses más. Le dieron una prórroga adicional. Entonces, la duda viene cuando usted ve, por ejemplo, Marcha Verde, que te dice hoy que el gobierno encubre el Odebrecht y solamente el pueblo y la sociedad civil son los que pueden lograr que esto sea así. Tenemos que analizar todos estos aspectos y yo le pregunto, ¿cómo medir el tema de la acusación? Vamos a suponer, haciendo un poquito de ficción, Sí. de que al recibir la documentación de Panamá se encuentren dinero y transacciones en las cuentas de o de alguno de esos imputados, que fue un ejemplo práctico que yo puse, Sí. pero que no se puedan vincular ni a Odebrecht, ni a una obra del Estado, ni a un contratista, ni a un consorciado, ni a Rondón. Sí. Perfecto, vino uno de esos acusados y tiene, por sus cuentas pasaron 300,000, 500,000, 1,000,000, 200,000 dólares, y ese dinero no está en su presentación o total o parcialmente en sus estados financieros, en sus estados presentados como servidores públicos. Sí. Pregunto, se cae el caso de vinculación a Odebrecht, pero la Procuraduría, ¿qué tiene que hacer? Abrir un proceso adicional por enriquecimiento ilícito, por ejemplo, o lavado de activos, lo que sea, o el mismo proceso se convierte en eso. No. Porque es por ahí que viene la cosa. Claro. O sea, el problema está en la vinculación. Claro. Cuando digan, Juan Pérez, usted tiene 20 pesos. Sí. Entonces Juan Pérez dice, un momentico, yo lo único que tengo es una empresa que yo no pagué impuestos. Entonces voy a pagar mis impuestos. Así es. Mira, eso que tú estás planteando se da muchísimo en los casos procesales, penales. El Ministerio Público está investigando a una persona por un ilícito, pero se percata en el trayecto de la investigación que hay otras personas involucradas y que hay otros ilícitos. Entonces el Ministerio Público puede, si está dentro del tiempo, encartar a esa persona. Ahora, cuando usted presentó la acusación por un hecho puntual, usted no puede decir que usted continuó la investigación y que luego usted encontró otra cosa. No, para ese caso usted tiene que abrir entonces otra investigación aparte. Entonces para afuera que va todo el mundo. Bueno, pero yo estoy diciendo del día 1, Michelle. Desde el día 1 el Estado no tiene un caso. El Estado no va a poder concluir un proceso. Pero es que si tú analizas las delaciones premiadas y no es suficiente que una persona, porque tú no puedes caer preso en un país porque otro diga que tú hiciste algo. Tú tienes que probarme que yo... Esas delaciones ¿verdad? premiadas... Eso no son... Michelle, esas delaciones premiadas que tantos bombos se le han dicho, aquí en el país van a servir de poco. Por ejemplo, ¿podemos considerar una delación premiada lo que Argeni está diciendo en Nueva York? Por supuesto que no. No, Argeni si entra en una negociación para una pena, él puede decir que otro fue que mató a Junior, por ejemplo. Claro. ¿Quiere que te diga algo? Y eso no es una prueba de que él no fue quien lo mató. ¿Quiere que te diga algo? Ese señor Argeni sabe que está siendo requerido por las autoridades de República Dominicana porque lo implican en un proceso y lo están requiriendo para que venga a investigar. Él se está evadiendo de la República Dominicana. Por ese simple hecho, él no es creíble. Por ese simple hecho, él está siendo buscado y está detenido en Estados Unidos
y se le está haciendo un proceso. ¿Y sabe quién está torpedeando ese proceso en Estados Unidos? Él. ¿Y por qué él lo está torpedeando? Porque no quiere venir a República Dominicana. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener un delincuente que lo están acusando en un proceso y no se presenta a responder por sus hechos? ¿Qué credibilidad puede tener este señor que está denunciando una trama criminal, una teoría de la conspiración y de que está involucrado? Cuando viene a ver, ahí va a estar involucrado medio país en ese tema. Porque este señor, de manera irresponsable, enlodando su proceso, su reputación, está desde un país diciendo cosas sin sentido, cosas que no va a poder él probar y cosas que no van a poder ser utilizadas para condenar a nadie. Entonces, eso mismo pasa con estas supuestas delaciones premiadas. ¿Quiénes hicieron estas delaciones premiadas? Bueno, personas investigadas, personas que estuvieron en un proceso, y las personas que tienen esa delación premiada ya fueron sancionadas, fueron condenadas. Bueno, tenemos que ver la historia periodística, las crónicas que salen para que ustedes vean. Esas delaciones premiadas, mal traducidas, por cierto, mal traducidas, en este país no van a tener ninguna incidencia. Y esa historia y esa fábula que este país fue utilizado como la oficina de donde se repartían todos los dineros. Sí, fue utilizada, aquí estaba la oficina esta es la caja chica. De operaciones... Michelle, perdón. Esas son, lo que pasa es que tengo un caso con un señor ahorita, mira, Michelle, esos son argumentos. Está bien que desde este país Odebrecht manejara una oficina para distribuir los recursos de sus obras que tuviera, por ejemplo, en el Caribe o en los países circundantes. Pero no es verdad que desde este país se estuvo manejando todos esos millones que dicen que se manejaron. Se abrió una oficina de operaciones estructuradas para manejar supuestamente el pago de soborno. Ahora, una oficina, oigan bien. ¿Pero de cuál soborno, Michelle? Porque no lo han probado. Bueno, es que no lo han probado. Ellos confesaron 92 millones. No, pero perdóname. Y espérate, solamente aquí. Y la parte que ellos querían confesar hasta donde quisieron. Odebrecht compró un banco para hacer operaciones. Y el hecho de que no se lo podamos probar y de que no podamos probar la vinculación en muchísimos países, no quiere decir que ellos no confesaron un soborno. Ellos confesaron... ¿Verdad? Porque hay que estar claro en eso. Óyeme, Odebrecht compró un banco, ¿tú sabes para qué? Ahí estaba viendo la semana pasada las informaciones. El banco, ellos mismos eran dueños del banco y borraron las transacciones de las cuentas de las operaciones, o sea... ¿Y eso fue aquí? No, porque yo compré fue un banco en una de las Bahamas. Entonces, eso a nosotros no nos afecta. Ahora, lo que yo estoy diciendo, Michelle, es que ese delito, esa confesión que hizo Odebrecht, acusó a alguien y dijo, sí, yo pagué un soborno a fulano de tal para conseguir esta obra. No, yo pagué unos dineros por las obras que yo estuve realizando a mi representante comercial. Y el Estado, el gobierno, las autoridades, el Procurador General de la República, ¿ha podido establecer realmente el soborno? No lo ha podido establecer, Michelle. Al menos, va a ser muy difícil. Al menos lo que uno conoce, porque puede ser que el Procurador tenga. Entonces, con relación a este caso, el Ministerio Público tiene la camisa de fuerza. ¿Sabe cuándo el Ministerio Público se puso esa camisa de fuerza? Cuando salieron con una camarita a buscar a esos ciudadanos presos. Que yo no estoy diciendo que no se merecen que estén presos, que estuvieran presos. Pero no tenían la prueba en ese momento. No la tenían y se pusieron la camisa de fuerza y forzaron, ¿sabe qué? Abrieron su plazo. Y al abrir su plazo, entonces ahora tenemos los resultados de ese plazo. Y pero la sociedad estaba reclamando, estaba en la calle, la marcha verde. Lo que pasa es que por el... Había que dar soluciones. No, Michelle, lo que pasa es que nosotros no aprendemos, porque por el reclamo del pueblo se crucificó a Jesucristo. Y nosotros decimos ahora, lo que profesamos la fe cristiana y católica, que Jesucristo era inocente. Pero a Jesucristo lo condenaron, lo azotaron y lo llevaron al Calvario porque el pueblo pidió que soltaran a Barrabás y condenaran a Jesucristo. De manera que en materia de justicia el pueblo, si bien es cierto, necesita que la justicia le responda. La justicia no puede llevarse del pueblo, porque cuando se lleva del pueblo, por los requerimientos del pueblo, ¿sabe qué pasa? Una injusticia. Comete una injusticia. Bueno, doctor, antes de pasar con nuestra invitada del día de hoy, yo quiero llamar la atención a diferentes declaraciones y quiero decir que me siento muy bien cuando veo que independientemente de que
en la política todo se vale, que lo importante es hacer oposición, lo importante es conseguir el poder, todo esto, la estrategia, el oponente, todo eso. Sí. Pero he visto, luego de que se han ido perfilando los candidatos que van a optar por la candidatura, que hay una parte buena en todo esto. O sea, usted puede estar de acuerdo o no con que Ramfis Trujillo sea presidente. Usted puede estar de acuerdo o no con Leonel Fernández, con Francisco Domínguez Brito, con Carlos Amarante Barret, con Reinaldo Pared Pérez, con Luis Abinader, con Hipólito Mejía, ¿verdad? Sí. Pero hay un denominador común en estos días que quiero llamar la atención y ojalá sea de ellos mismos. Y es que bien uno se siente cuando en medio de todo esto, en medio de la candelá, nosotros podemos ver propuestas de estos candidatos que van en torno a mejorar la sociedad dominicana. Escuché al presidente Hipólito Mejía, por ejemplo, hablar con una posición firme en cuanto a que en el Código Civil se prohíba el matrimonio infantil. Yo creo que es una posición clara que fija el presidente Mejía y que no está esperando nada, ¿verdad? Puede tener una posición, pero está fijando posición. Y UNICEF está presionando. El presidente Leonel Fernández está manejando propuestas claras en torno a cómo y propuestas posibles, en ideales posibles de cómo y qué construir en República Dominicana. Un presidente yo creo que está bastante claro con lo que es una agenda nacional, pero hay propuestas. Cuando escuchamos a Domínguez Brito se fue por el área de la seguridad. Dice que él va a garantizar la seguridad en República Dominicana y todo el tema de la delincuencia. Carlos Amarante Barret, que tiene parece que tiene su agenda bien hecha en cuanto a lo que es cómo va a manejar su campaña, ha hecho varias declaraciones, pero entre ellas podemos ver el tema de que le está hablando a la gente de dinero. Le voy a arreglar la economía, y le voy a quitar las trabas a las exportaciones para poder aumentar todo esto. Y así podemos ver las mismas declaraciones de Reinaldo Pared Pérez en cuanto a lo que tiene que ver, que son gente que tienen ahora mismo un problema. Tienen que crecer, tienen que discutir con la oposición, pero están en el gobierno. Claro. Y quieren adherirse tienen que hacer oposición, pero necesitan los votantes de Danilo. Sí. Entonces, ese grupo ¿cómo se ha ido la cosa? Con propuestas bastante claras, que yo creo que en este momento lo que realizan es aportes a los procesos. Es el mismo caso de Ramfis. Ramfis se sentó aquí y hizo una serie de propuestas en cuanto a la corrupción, en cuanto a que tú te sientas y dices, cada quien en su área, ¿verdad? Sí. Pero qué bueno que estamos recibiendo de estos precandidatos de los diferentes partidos propuestas para mejorar la República Dominicana. Todos que vayan tomando cuáles de esas propuestas calan, sí, y que no tenemos que esperar que el que gane las ejecute, las aplique. Claro. Porque todo no se puede quedar en promesa de campaña siempre, ¿verdad? Mira, Michel, tú mencionas al señor Ramfis Trujillo. Él tuvo la cortesía, la amabilidad de venir hasta nuestro programa y dio una entrevista que fue vista por muchas personas. Pero él dijo algo, Michel, que no obedece necesariamente a la verdad. Él habló de que a él el artículo 20 de la Constitución no le aplica, porque él dice que es para los dominicanos que por acto voluntario adquieran otra nacionalidad. Y él dice, yo no he adquirido una nacionalidad por acto voluntario. Es decir, a mí ese artículo no me aplica. Pienso yo, desde una lectura comprensiva de la Constitución de la República, que lo que establece ese párrafo es que ciertamente por acto voluntario o por el lugar de nacimiento. Y esta Constitución de la República Dominicana que yo tengo aquí en mis manos, establece que luego que usted
que luego que usted usted nace, por ejemplo, en Estados Unidos, y si usted quiere la nacionalidad dominicana, a usted le sale por derecho porque usted es de origen dominicano, sus padres son dominicanos, con uno solo que tenga. Pero resulta que dice esta Constitución, en su artículo 18, numeral 4, una vez alcanzada la edad de 18 años, podrá manifestar su voluntad ante la autoridad competente de asumir la doble nacionalidad o renunciar a una de ellas. Significa entonces que el señor Ramfi dijo, a mí no se me aplica la Constitución en su artículo 20 en el párrafo porque yo no he elegido otra nacionalidad. Yo nací allá y por haber nacido allá y ser hijo de dominicanos, entonces me asiste la nacionalidad dominicana, sí, pero usted conforme a la Constitución tiene que renunciar a ese derecho, que puede ser tema de discusión, Michelle, en otra. Solamente quería aclarar ese punto sobre el tema de Ramfi Trujillo, que sí se le aplica y que conforme a la Constitución, él tiene esa oposición, bueno, pero esa él se va a imposibilidad, defender, pero él tiene que demostrar que ha cumplido con el procedimiento. Bien. Entonces, eso es lo que quería decir. Está muy bien. Doctor, yo quiero enseñarle la primera página del Listín Diario de hoy. Por ejemplo, ¿verdad? Sí, tenemos la primera página del Listín, abajo dice, intención de voto, Leonel con 32% y Abinader con 22%. Según encuesta de Latin Rights, ¿verdad? Latin Insights. Sí. ¿Usted sabe quién es nuestro invitado de hoy? No, no sé. Pues vamos a la pausa para presentarle a la señora Marcela Miguel Berland, quien es la presidenta de la firma Latin Insights, que está con nosotros en el día de hoy.